Muy bien, pues nos quedamos acá, chicos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se están entendiendo las ideas? ¿Les están haciendo sentido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, volviendo al punto de los principios de sustentabilidad, con tres que se acuerden, con tres que de verdad ustedes puedan como hacerlos propio, vamos a hacer bastante. Entonces, repasando, primero que nada, consideración de las condiciones climáticas, entender el viento, entender el sol, entender el clima, la temperatura. Segundo, el tema de la hidrografía, entender el agua del lugar, si es por lluvia, si es por ríos, si es por lagos, si es por mar, lo que sea, o si es escasez de agua, también entender cómo atender ese problema. Y el tema de los ecosistemas del entorno, ¿no? Entender qué repercusión puede tener la obra que hagamos con las especies, tanto de flora como de fauna, que puedan haber en el lugar, ¿no? Ustedes saben que las especies están en un lugar por algo, ¿no? Cumplen de alguna manera un ciclo y son normalmente ciclos regenerativos, que si rompemos esos ciclos, pues empezamos a romper en cadena todo lo que puede suceder allá, ¿no? Entonces, nuevamente una frase de mi profesor chileno: la idea de la arquitectura bioclimática se puede reducir a esto, a buscar el máximo rendimiento con el menor impacto. Nuevamente, a buscar el máximo rendimiento con el menor impacto. Y para eso les voy a mostrar este ejemplo que me parece fabuloso. Este es un iglú tradicional de los que se construyen en el Polo Norte, y para mí es una de las construcciones bioclimáticas más complejas y acertadas. ¿Por qué creen que lo digo? ¿Alguien me quiere dar una opinión o por qué se les ocurre que esto podría ser arquitectura bioclimática? Yo creo que por el hecho de que... Adelante, Kevin, y luego Alejandro. Ok, yo creo que por el hecho de que están hechos de mismos bloques de hielo, pero sin embargo dentro se conserva un calor y puedes prender hasta fogatas. Correcto, dijiste dos cosas, ¿no? El tema del material y el tema del confort interior, el tema de la temperatura. Alejandro, ¿qué querías comentar? Porque se adapta al entorno adecuadamente, no es necesario, no tuvieron que llevar materiales fuera del lugar, sino que usaron los mismos materiales. Son vernáculas, algo así se llaman las casas, Sí, que se vernáculo. hacen con los materiales del mismo lugar. Es correcto, sí, justamente. Es por eso. Normalmente la arquitectura vernácula responde positivamente a las condiciones de un clima. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto en donde sea que les toque hacer, traten siempre de investigar sobre arquitectura vernácula. Normalmente ahí hay respuestas a las condiciones del clima muy básicas, muy sencillas, como el tema de los iglús en el Polo Norte, que, como decía Kevin, primero tiene que ver con un tema de material. Pues claro, en el Polo Norte ni siquiera hay opción, ni siquiera, no piensen en madera, no piensen en ladrillos, ni mucho menos concreto ni nada, porque realmente no hay disponibilidad de materiales. ¿Qué tienen allá? Un montón de nieve, un montón de hielo por todos lados. Entonces, con eso es que se construyen estos iglús. El tema del confort, pues sí, en el Polo Norte las temperaturas son verdaderamente brutales, al punto de que la gente no puede estar en los exteriores mucho tiempo. Entonces se hacen estos iglús para lograr tener estos espacios confortables con los que puedan soportar las condiciones tan extremas del lugar. Y para mí, ¿qué construcción puede ser, pues, digamos, más eficiente que esto? Imagínense, su huella es cero, es decir, el material que utilizan se reintegra con el ambiente una vez que este material pasa a segunda vida, digamos. ¿Qué va a pasar con los bloques de hielo? Pues simplemente se van a derretir y van a volver a formar parte del entorno. Entonces, el tema del material aquí, la huella es cero. El tema de la forma geométrica que tiene el iglú responde primordialmente a dos temas. Primero, constructibilidad, es decir, básicamente es una bóveda con la que los lugareños lo que hacen son cortar estos bloques de hielo e irlos apilando para formar este espacio mínimo
en el que tienen el máximo rendimiento con el mínimo impacto. Nuevamente, volviendo a la frase que les mostraba. La geometría del iglú es tan perfecta porque con el mínimo de material pueden hacer el máximo de espacio. Entonces, si se fijan ustedes en esta bóveda, la bóveda es la geometría en la que con el mínimo de material, con el mínimo de superficie, puedes lograr el máximo de espacio interior. Entonces, de entrada hay un tema de constructibilidad. Luego hay un tema de adaptación también al sitio. Piensen también que en el Polo Norte uno de los problemas que tienen es el viento, las ventiscas. Hay muchísimo viento y viento helado y viento muy fuerte. Entonces, la misma forma del iglú hace que el viento pueda deslizarse, que no genere resistencia y esto hace que pues, se mantenga más firme más tiempo. También acá hay un tema de escala humana. Si se fijan estas aperturas, pues están obviamente en las proporciones para que pueda entrar un ser humano. Y hay un dato por ahí en el que dicen que las puertitas estas que hacen para los iglús normalmente están inclinadas hacia afuera, digamos que en la parte de afuera son más bajas y en la parte de adentro son más altas, de modo que el calor siempre se mantenga adentro y no se salga a través de los vientos. Entonces, este es un ejemplo buenísimo de lo que es una arquitectura bioclimática por todos estos temas que le menciono. Entonces, si hay manera de hacer arquitectura que sea amigable con el ambiente, a veces es simplemente voltear a ver las cosas que han hecho generaciones pasadas. Y esta a mí me parece brutal. No sé si alguno de ustedes lo habrá visto. Esta foto está brutal. Es de verdad el ejemplo de que podemos hacer arquitectura en simbiosis total con el medio ambiente. Este es un puente en una zona de la India en el que esta comunidad construye con la naturaleza. Es decir, aquí lo que hacen es tender las líneas para generar esta especie de tramas en las que los árboles van a terminar de hacer el resto del proyecto. Entonces, aquí los indígenas del lugar simplemente van tejiendo esta como maraña para conectar raíces y con el paso de los años estas raíces se hacen fuertes y empiezan a darle robustez a estos puentes. Entonces, este me parece un ejemplo maravilloso. Esto lo hizo una arquitecta, bueno, el reportaje lo hizo una arquitecta que se llama Julia Watson y escribió en el 2019 un libro que se llama Low Tech, Design by Radical Indigenism, y básicamente trata sobre eso, ¿no? Trata sobre cómo hacer arquitectura low tech, es decir, arquitectura no high tech, que habrán escuchado ustedes, sino de bajos recursos, de bajo impacto, y cómo hay ejemplos hoy en día de cómo esto se puede llevar a cabo. Entonces, para hablar un poquito más de esto, les voy a dejar aquí un pequeño video, es una plática de la arquitecta, el video dura como 8 minutos, y sí les pido que le pongan atención para que lo discutamos después. ¿Están todos acá de acuerdo? ¿Siguen por acá pendientes? No se pierdan el video porque de verdad vale la pena ver. Y me comentan si tienen sonido. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué les pareció el estudio de Julia Watson? Está muy bueno el video. Sí, está padre. Creo que lo que más me gustó fueron los puentes. Está muy increíble. ¿Puedo hacer un comentario de lo que pusiste, Manuel? Claro, Betty. Que los chicos intervengan. Miren, todos los esfuerzos que se hagan para contribuir de verdad que son valiosísimos. Pero también ver gente joven, pues es aún mucho más pues reconfortante, ¿no? Yo me quiero referir a 2 puntos rápido. O sea, a veces buscamos muchas soluciones innovadoras y a veces en nuestra historia podemos encontrar elementos muy interesantes como en México, ¿no? Recordemos que la Gran Tenochtitlán fue hecha en un islote y le ganaron tierra a la laguna, pero nunca contaminaron. No nada más no contaminaron, contribuyeron al ecosistema creando
lo que le llamaban las chinampas, ¿no? Y eran maestros en esa, todavía existe, Xochimilco es una parte de los jardines que ellos construyeron. Imagínate, después de 500 años y siguen produciendo alimento. Es brutal, ¿no? O sea, y yo, si me permites, discúlpenme, hay un libro que está en PDF que se llama El Manual del Arquitecto Descalzo. Tú lo conoces, Manuel. Y creo que tiene que ver mucho con todo esto que está Manuel tratándoles pues no tratándoles se los voy a poner el manual. Y si ya después hay tiempo, pues lo pueden ver con él. Ahorita se los pongo. Se los voy a poner aquí en el chat. ¿Sale? ¿Te parece, Manuel? Sí, claro. De Johan van Lengen. Listo, con esto. Ya. Quería hacer esos puntos. Y si después se puede ver algo, pues está padrísimo, ¿no? Gracias, Betty. Y continuando lo que dices, efectivamente, el humano, gran parte de la historia humana vivió en comunicación y en simbiosis con la naturaleza. Seguimos siendo animales, o sea, al final de cuentas seguimos siendo una especie animal, pero no vivimos en un entorno para el que evolucionamos. Si ustedes ven la historia de la humanidad, de toda nuestra historia evolutiva, muchísimo tiempo hemos estado como nómadas, en contacto con la naturaleza, en esta simbiosis con la naturaleza, pero en los últimos años de la historia ha cambiado tan radicalmente nuestra manera de vivir, pero no nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no ha podido evolucionar al ritmo de los cambios que han habido en las ciudades o en los avances tecnológicos. Entonces, por eso es que nos genera luego estrés, por eso es que nos sentimos ansiosos, por eso es que no estamos como en nuestro entorno adecuado, porque seguimos siendo esos animales nómadas, o sea, nuestro cuerpo sigue siendo el de esos animales nómadas, pero vivimos en un mundo que es totalmente diferente. Entonces, es bien interesante esto que menciona Betty. Es bueno voltear a ver esas como culturas ancestrales y cómo vivían ellos en ese contacto con la naturaleza. Y es que realmente tenían métodos constructivos súper efectivos. O sea, ahorita, como decía el video, lo hemos cambiado de que por concreto y todo, como que nos hemos excluido de la naturaleza cuando realmente, pues estamos súper inmersos en ella. Sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar también de eso un poquito, de cómo la revolución industrial ha impactado y cómo el modernismo y el estilo internacional dejaron de escuchar estas cosas que en las culturas ancestrales se venían diciendo, ¿no? ¿Alguien por allá quiere comentar algo sobre el video? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Profe, yo lo que iba a decir es que ya el único cambio evolutivo que hemos tenido es que ya las nuevas generaciones nacen con el dedo planito de tanto apretar la pantalla. Lo único, yo creo. De ahí en fuera vamos para abajo. Es correcto, es correcto. Creo que es de las cosas que el cuerpo tal vez probablemente sí se ha adaptado, pero de resto seguimos siendo estos organismos que no están físicamente diseñados para andar sentados todo el día frente a una computadora. Hay un libro interesantísimo que habla sobre esto, se llama El Zoo Humano, no me acuerdo cómo se llama, Desmond Morris se llama el autor, y habla sobre eso, habla sobre, de alguna manera, él compara las ciudades con los zoológicos. Entonces, pues si ustedes van a un zoológico, van a ver animales que están totalmente fuera de su hábitat, totalmente fuera de su ambiente natural. Y él compara eso con las ciudades y con cómo vivimos en ellas. O sea, él dice que las ciudades son un zoológico para humanos. O sea, estamos ahí metidos en el zoológico, viviendo totalmente ajenos a lo que nuestro cuerpo realmente necesita, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué te pareció a ti, Gretel?
A mí me llamó mucha atención de cómo armaron los puentes, como que dije, wow, de tanta, de los árboles armaron el puente que sí me llamó mucho la atención y es lo que digo, puedo pensar, si las personas hicieran eso no habría tanta contaminación e incendios como pasó en Brasil y en Australia. Correcto, sí, este año, bueno, el año pasado fueron bastante evidentes los cambios, los impactos del calentamiento global, ¿no? ¿Qué opinas tú, Jorge? ¿Estás por allá? Sí, maestro, pues la verdad se me hizo muy interesante todo esto lo que estamos viendo porque muchas personas o hasta incluso empresarios cuando se trata de construir una obra y empiezan a hablar del tema de sustentabilidad, lo primero que piensan a la cabeza es de que, ay, es muy caro, por eso no lo quiero hacer, pero pues la verdad es de que a veces con pequeñas cosas que se pueden plantear antes del proyecto como los vientos, el movimiento del sol, que no tienen ningún costo y que prácticamente parece que es gratis y pues sí ayudaría mucho a implementar esto. Ahora, aquí hay muy importante, ahorita que estaban diciendo eso, que no es una solución como como una receta para todos. Por eso este libro del Manual del Arquitecto Descalzo habla de cómo esto es sol, este viento, los materiales influyen dependiendo de las condiciones climáticas. Es muy diferente vivir en Sonora que vivir en la Ciudad de México, que vivir en Puebla, que vivir aquí, ¿no? Entonces, tienen que tomar eso en cuenta. No es una receta de cocina, tengan mucho cuidado con eso. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé mi carrera y teníamos que empezar a hacer obras, yo buscaba terrenos con orientación oriente-poniente, ¿no? Porque es la orientación que quieres, porque hace falta el sol. Y aquí le huyo al oriente-poniente. ¿Sí me explico? Son paralelismos que quería comentar. Totalmente, buenísimo que lo mencionas, Betty. Efectivamente, como dicen, no son recetas que van a aplicar en todo el mundo, al contrario, hay que entender las situaciones específicas de cada lugar para entender cómo vamos a responder a él, ¿no? Entonces, en los lugares fríos, pues por supuesto, el sol es bienvenido, ¿no? Que entre, le abres grandes ventanas, orientas las casas hacia el poniente para que recibas la luz del sol. Pero en lugares calientes como en Mérida, al contrario, tú le cierras la puerta al sol, metes muros en esas orientaciones y abres la vista hacia el norte, hacia los vientos dominantes, porque justamente estás buscando evitar que te calienten los interiores. Entonces, todo eso son adaptaciones que tenemos que ir haciendo dependiendo del lugar en el que nos toque intervenir. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos. Siguiendo con esta línea de sabiduría ancestral, les quiero compartir el caso de este arquitecto. Él es Bernard Rudowski y hace 70 años, en 1950, montó en el MoMA una exposición que fue súper interesante que se llamó Arquitectura sin Arquitectos. En esta exposición, él mostró muchos ejemplos en el mundo similares a los que ya vimos con Julia Watson. Estos ejemplos en los que la sabiduría ancestral ha sabido responder a las condiciones climáticas del clima. Entonces vemos ejemplos como estos, por ejemplo, estas casas aterrazadas totalmente construidas con tierra. Vemos, por ejemplo, este tipo de construcciones. No recuerdo exactamente en qué lugar son, pero esto es en un lugar muy seco, con un calor muy, muy fuerte, en alguna zona desértica. Entonces, si se fijan, estos son una especie de patios excavados en la tierra. Entonces, lo que hacen estos patios es contener la temperatura de la tierra, utilizar, digamos, la energía geotérmica o la temperatura que la misma tierra provoca para enfriar sus espacios. Entonces, a través de estos patios ventilan naturalmente esos espacios y hacen que sea más llevadero el estar en estas situaciones con climas tan extremos. No se entiende muy bien aquí la foto, pero este es un interior de uno de esos patios excavados en la tierra. Entonces, de alguna manera, claro, ahí lo que hacen es excavar esta especie de cuevas para estar debajo de la tierra y poder soportar mejor el calor tan extremo de estos lugares. Este es otro ejemplo también en cómo construyendo de manera sabia con las pendientes del terreno se generan estas especies de terrazas protegidas ante la lluvia con estos techos tan particulares
que además van formando esta especie de topografía que se integra muy bien también. Entonces, este libro que les comento, bueno, de la exposición se hizo un libro, tiene muchas fotos, son antiguas las fotos, no tienen, como pueden ver, gran calidad, pero se alcanzan a ver este tipo de ejemplos, que además son geometrías súper interesantes. Esta es otra foto, por ejemplo, de esta misma idea de cómo generar patios. Esto seguramente es en un lugar con un clima de calor muy extremo, en el que la ciudad totalmente se fundó y se creó en torno a esta idea de patios para ventilar. Entonces, todo esto son, como les decía al inicio, arquitecturas sin arquitectos. Es decir, aquí no hubo un arquitecto estudiado con preparación que diseñó y construyó estos espacios. Simplemente fue el sentido común, simplemente fue la sabiduría de estas personas transmitida de generación en generación, en la que, pues, de alguna manera, respondiendo a las situaciones del clima, fueron diseñando este tipo de sistemas constructivos. Este me parece genial. Este es en un lugar en la India, en el que también hace mucho calor, y aquí lo que hacen son esta especie de chimeneas, son esta especie de torres alargadas, en la que en la parte de arriba tienen esta especie de captador de viento, en el que aquí lo que hacen es abrir y cerrar dependiendo la hora y la temperatura que hay en el ambiente. Entonces, de repente, cuando hace mucho calor, abren estas bocas que están justamente orientadas hacia los vientos dominantes del lugar. Entonces, lo que hace es, entra el viento por ahí y refresca los espacios interiores de las viviendas. Cuando hace frío en invierno, lo que hacen es cerrarla y simplemente el viento no pasa. Entonces, es un sistema pasivo. No había dicho el término, pero es bien importante mencionarlo, arquitectura pasiva, es decir, arquitectura que no necesita gran tecnología, que simplemente por la forma en la que está construida y por las condiciones con las que se construyó, actúa de manera positiva ante las condiciones del ambiente. Entonces, me parecen muy buenos ejemplos. Este libro se los comparto ahí en el Brightspace. Ahí van a poder verlo escaneado. Hay muchísimos casos que vale la pena por lo menos ojear, de repente incluso como inspiración. Vale mucho la pena verlo, ¿no? ¿Cuál es el libro, hijo? Para que yo lo apunte. Arquitectura sin arquitectos, de Bernard Rudowski. Y está ahí en el Brightspace, ahí se los copié. Lo encontré por allá, lo descargué y ahí se los copié. Fíjate, ya llevamos 2, ¿no? Está padrísimo. Entonces, con toda esta sabiduría y con todo este conocimiento ancestral, ¿por qué hacemos esto? Bernard Rudowski critica fuertemente el movimiento moderno, critica fuertemente el estilo internacional, porque él habla de que es totalmente ajeno al lugar, es totalmente ajeno al sitio. Es decir, en este auge de crecimiento, en este auge de modernización, los arquitectos nos empezamos a olvidar de las condiciones del lugar y empezaron a importar otras cosas que empezaron a tener más peso, ¿no? Empezó a importar mucho más el rendimiento de los edificios, empezó a importar mucho más el tratar de agrupar espacios y hacerlo de manera modular con los principios de la industrialización. Entonces empezamos a construir ciudades como esta que ven aquí. No sé si alguno de ustedes lo identifica, pero estarán de acuerdo conmigo en que esta ciudad podría ser Ciudad de México, podría ser Nueva York, podría ser la India, podría ser Tokio. Es decir, no tengo gran pista para poder definir qué lugar es esto, porque realmente podría ser cualquier parte del mundo. Entonces, esto empezó a pasar mucho en el siglo pasado, después de mediados del siglo pasado, que empezaron a tomar importancia otras cosas, ya no tanto el responder a las condiciones del clima. Entonces, ¿qué pasa con un edificio de este tipo? Pues aquí son cajas de cristal apilados en las que quieres confort térmico, le metemos aire acondicionado, total no hay problema, tenemos allá cuartos especializados para este tipo de servicios y refrigeramos el edificio. ¿Quieres iluminación natural? Ningún problema, le metemos focos por todos lados, le metemos luz artificial y no tenemos problemas de luz natural. ¿Quieres ventilación? Le metemos extractores y reguladores de aire y no pasa absolutamente nada, podemos lograr tener un aire adecuado en los interiores. Entonces, empezamos a meterles técnicas y tecnologías costosas a un edificio que por sí solo no hace nada. O sea,
A diferencia de los ejemplos anteriores que ustedes vieron, los edificios estaban pensados para el clima y la forma estaba adaptada precisamente a las condiciones del clima. Aquí esto no importa, aquí esto lo puedes poner donde sea, total, lo puedes llenar de tecnologías y puedes buscar lograr los niveles de confort que ya vimos necesitas para estar cómodo. Entonces, ¿sí se dan cuenta de las dos posturas totalmente distintas? ¿Sí? ¿Sí les cae el 20 por aquí? Sí, o sea, pero yo creo que igual ha influido muchísimo la sobrepoblación, como que ahora es la necesidad pues, de habitar. Antes era, pues, o sea, no sé, siento que ahorita es algo terrible, o sea, tremendo, como que se salió de nuestras manos a ese punto. Yo O sea, por quiero eso... hacer, qué buena comentario ese, Carlita. ¿Puedo hacer un comentario, chicos? Miren, pues ya agarré el micrófono, ni modo, porque está bien padre el tema. Cuando yo era estudiante, como ustedes, hicimos un viaje en la universidad, así ahorramos, imagínate, ¿no? Y nos fuimos a Nueva York y nos fuimos a San Francisco, y nos fuimos a varias ciudades. Cuando yo estaba en el centro de Houston caminando, sentí una gran decepción. Fíjate, primero no veía casi gente caminando en la calle, muy pocos árboles. Yo venía pues de la Ciudad de México, donde como quieras, las colonias, sobre todo antiguas, las ponían, siempre tenían árboles. Vean los videos, ¿no? O sea, los que conocen allá, ustedes no me puedan mentir. Pero también me desilusionó, fíjate, yo lo percibí, la falta de sol, ¿no? Porque ante esas alturas era imposible, no hay sol, ¿no? Entonces yo llegué con una, como, pues esto es lo que dicen que es bueno, pues, no me prende, no, al contrario me decepcionó, ¿no? Y ahorita lo que dice Manuel, digo, casi 30 años después, porque no les voy a decir mi edad, me da la razón, ¿no? Y sobre todo, ¿saben qué me preocupa muchísimo? ¿Qué estamos haciendo en Mérida, Manuel? Estamos construyendo como hace 80 años en Estados Unidos. No puede ser que estemos empezando a creer que lo que estamos haciendo es correcto. Y no estoy diciendo que no nos vayamos para arriba, estoy diciendo cómo nos estamos yendo para arriba. Cómo la altura no está respetando la horizontalidad, ¿no? Esa proporción entre altura contra esto, ¿no? Entonces, aguas con lo que estamos haciendo en Mérida. Es lo que quería comentar. Gracias, Betty. Y sí, continuando lo que comentaba también Carla, efectivamente, digo, las ciudades son una ventana de oportunidades y está demostrado que la población cada vez más va a vivir en ciudades. Y es un tema de densidad. ¿Cómo acomodas a tanta gente en un espacio tan reducido? Definitivamente la manera más ecológica de hacerlo es hacia arriba. Es la manera en la que menos impacto generamos. El tema es cómo construimos hacia arriba. Ahorita les estoy mostrando el cómo no. Es decir, y no culpo a estos arquitectos. En ese entonces, pues, yo les decía, nadie pensaba en cambio climático, nadie pensaba en huella ecológica. No era un tema, no era importante, no era relevante en ese entonces, pero hoy en día sí lo es. Entonces, sí se puede construir vertical, la cosa es cómo hacerlo, ¿no? Lo ideal es tratar de encontrar cómo hacemos estructuras que puedan convivir con las condiciones del clima que tenemos en el sitio en donde vamos a intervenir. Entonces, lo que sí quería era como hacerles conciencia de cómo no. Es decir, esto que se hizo durante muchos años no se debería de continuar haciendo. No deberíamos de continuar construyendo torres apiladas de cristal en lugares como Mérida, en los que, por supuesto, tener cristales en toda la fachada nos va a aumentar muchísimo el consumo energético del edificio, ¿no? Entonces, ¿cómo simplemente cambiando de repente estos criterios, sin el uso de grandes tecnologías, podríamos mejorar un rendimiento energético de un edificio, ¿no? Entonces, quiero más que nada que se hagan como este cuestionamiento y simplemente busco hacerles un poco de conciencia, ¿no? De la relevancia que tiene nuestra labor para este tipo de cosas. Entonces, siguiendo esta línea,
les voy a mostrar de manera muy breve algunos ejemplos de edificios que sí han escuchado de alguna manera su entorno y que se han buscado adaptar a él. Vamos a ver 4 ejemplos. Estos van a ser temas que iremos de todas maneras retomando en las siguientes clases. Son como temas que me parecen a mí fundamentales. Entender la luz, entender el aire, entender el agua y entender el tema del ruido. Entender la luz, el aire, el agua y el ruido. Son cosas que ojalá cada que vayan a hacer un proyecto tomen en cuenta y que investiguen cuando vayan a intervenir en un sitio, siempre por dónde viene la luz, cómo es la orientación del sol, cómo vienen los vientos, cómo es la calidad del aire, cómo está el tema hidrológico, tenemos fuentes de agua, cómo vamos a tratar el agua, de dónde la vamos a obtener, y el tema del ruido. Entonces son temas bien relevantes que ojalá siempre consideren cuando vayan a hacer un proyecto. Partiendo del tema de la luz, bueno, ustedes saben que la mayor fuente de energía del planeta es el sol. Si el sol un día se le ocurriera desaparecer, pues desaparecería todo en el sistema solar, ¿no? Por supuesto que nosotros incluidos en ello. Entonces, dependemos totalmente del sol. Las culturas primitivas, por lo mismo, convertían al sol en un dios porque se daban cuenta de la importancia y la relevancia que tenía para nuestras vidas. Hoy lo hemos dejado un poco de lado, pero pues el sol sigue ahí alimentándonos y haciendo que todo funcione. Entonces, lo que les quiero mostrar, yéndonos a casos extremos, es lugares, si alguna vez han cuestionado ustedes qué lugar es el más soleado del mundo, por ejemplo, ¿tienen una idea? ¿Tiran alguna ficha? Egipto. ¿Egipto opinan por allá? Pues sí, son lugares que se nos vienen a la cabeza, desiertos. ¿Quién da otra? Qatar. Qatar. Qatar es un tema, fíjense que leí el otro día que se estima que en alrededor de 2040, 2050, toda esa zona de Medio Oriente va a ser tan caliente que va a ser prácticamente inhabitable. Va a haber tal cantidad de calor y tan poca agua que simplemente va a ser imposible vivir en esos lugares. Entonces, económicamente, para esos países les va a resultar mejor buscar moverse a otras zonas que tratar de continuar viviendo allá. Entonces, sí, digo, Qatar es uno de los temas críticos, toda esa zona de Medio Oriente. Pero fíjense que el lugar más soleado del mundo está en Arizona, está en Estados Unidos, se llama Yuma. No tengo por acá el dato, pero de verdad que hace mucho sol. O sea, ahí es tan seco que prácticamente no hay nubes y por la altitud que tiene con respecto al nivel del mar y las condiciones del lugar, hacen que este sea el lugar más soleado del mundo. ¿Y qué pasa en un lugar en el que tienes tan extremo de incidencia solar? Pues este tipo de arquitectura. ¿Qué buscas cuando hay demasiado sol? ¿Alguien me quiere responder? Techos altos. Fresco, frescura. El calor suba. Techos altos, frescura. ¿Qué más? Ventilación cruzada. Ventilación, ok. Algo mucho más evidente, mucho más simple, mucho más sencillo de entender. Sombra. 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 Tan básico como eso, sombra. Cuando tienes demasiado sol, lo que buscas es tener sombra. Tan sencillo como eso. Lo que buscas es tener sombra, y es lo que vemos en esta construcción tradicional de ese lugar. Pues si ustedes se fijan, es básicamente una cubierta que busca generar sombra. Al mismo tiempo busca generar ventilación, como ven es una estructura abierta, y al mismo tiempo busca generar que esa ventilación que entra pueda salir a la parte de arriba. Sabemos que el aire caliente sube, entonces si tienes allá aberturas en la parte alta del edificio, pues lo que vas a hacer es extraer ese viento. Entonces, pues tan básico como eso, insisto, no necesitamos inventar el hilo negro, no necesitamos grandes extractores de calor ni tecnología de última punta, simplemente necesitamos responder de manera con sentido común a las condiciones de un lugar. Entonces, pues efectivamente aquí lo único que se necesita es sombra. Digo,
Por lo menos es lo que más se necesita, ¿no? Se necesitarán otras cosas, pero quizá el factor que más influya en un lugar como este es buscar tener sombra. Este es otro edificio que está también en Yuma, y como ven, pues ahí lo que buscan es lo mismo. Es decir, entre la foto anterior y esta que les estoy mostrando, si se fijan, el principio es exactamente el mismo. Lo que se busca es tener sombra. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer sombra con tejas, con techos de madera, con cualquier tipo de tecnología, o podemos hacer sombra con esto, con estructuras metálicas, y seguramente allá arriba son paneles solares, porque seguro que una manera de aprovechar tanto sol pues es con paneles solares, pero el principio en esencia es el mismo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es tan básico como esto. Nos estamos yendo súper básicos, claro, esto no es tal vez tan sencillo, tendrá que ver con dónde poner esa sombra, con cómo orientar o buscar esa sombra con respecto a la posición del sol, pero bueno, esto lo vamos a seguir repasando en las siguientes clases. Lo que me interesa que les caiga del 20 es pues lo básico que puede ser, ¿no? El sentido común tan básico con el que podemos responder. Con el tema del aire, hago la misma pregunta. ¿Alguien se ha cuestionado cuál es el lugar más ventoso del mundo, en donde hay más viento? ¿Quién se anima? ¿Quién lanza una? No se vale ver la presentación que ya está en el Brightspace. Veracruz, profe. Veracruz. Corre un nortazo. Uf, no sabe. San Francisco. La ventosa que hay aquí ¿no? Por la península. Así le llaman, ¿no? La ventosa. Alguien mencionó por allá San Francisco, igual Chicago es famoso por su viento. Pero yéndonos a extremos, quiero que piensen en extremos, en algo así, lo más extremo que se les pueda imaginar, donde pueda haber el más fuerte viento. ¿La Antártida? La Antártida, efectivamente, Dani. El lugar donde más viento hace en el planeta es precisamente la Antártida. Dicen que llegan a haber vientos de 400 kilómetros por hora, que es una cosa, o sea, ningún huracán creo que ha pisado tierra a tal velocidad. Sin embargo, allá es un tema del día a día, allá es algo bastante normal. Entonces, ¿cómo respondes a un lugar que tiene tanto viento? ¿Qué les dice esta estación? ¿Qué respuestas en su forma ven que tenga que ver con esas condiciones del viento? Está trabajando con el viento, así que su piso deja que el aire pase para que no cree como una barrera contra el viento, solamente que se deslice. ¿Es correcto? Esa es una... Ajá, la forma no es muy tosca, o sea, permite que el aire fluya igual. Es aerodinámica. Es correcto, tiene una forma aerodinámica. Si se fijan, la estación prácticamente no tiene aristas, todos sus vértices, digamos, son boleados. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la forma, de alguna manera, responde a las condiciones del lugar? Aquí no estamos hablando de si esto es bonito o es feo, eso pasa a segundo plano. Es decir, ahorita no me interesa tanto la estética y si les parece bonito o feo este edificio. Me interesa que entiendan cómo está respondiendo la misma forma del edificio a las condiciones del lugar. Y esto que mencionan es totalmente acertado. Por una parte se despega del piso para que no genere resistencia. Por otra parte, las esquinas son boleadas para que precisamente no haya esa fricción contra el viento. Y por supuesto los materiales y la estructura con la que está hecha, pues responde también a que pueda ser resistente a tan fuertes condiciones. Por supuesto que acá otro tema que influye es la cantidad de nieve que puede llegar a caer, ¿no? Esa es otra de las razones por las que está desplantado. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo que me parece bien interesante. Y como pueden ver, sigue básicamente los mismos principios. Esto podría salir de la serie El Mandaloriano, si se fijan. Pero, por supuesto que George Lucas se inspiró de precisamente este tipo de construcciones. Por eso es que ven ustedes también en Star Wars situaciones tan extremas, ¿no? Porque generan cierta arquitectura que es diferente, cierta arquitectura que es propia, ¿no? Que se dan cuenta también en este ejemplo cómo las formas son boleadas, cómo está despegado del suelo,
las ventanas son pequeñas, tenemos más bien pues grandes espacios aislados. Seguramente detrás de estas paredes deben haber unas cosas de aislamiento enormes, pues precisamente para lograr mantener la temperatura confortable al interior de esta estación. Este es otro ejemplo. Esta es una estación brasileña, por cierto. Yo no sabía que Brasil tiene estación en la Antártida, pero la tiene y sigue básicamente los mismos principios, ¿no? Si se fijan, es en esencia algo similar. Entonces, lo que quiero que vean es cómo la arquitectura contemporánea también se puede hacer adaptándola al sitio. Y claro, por supuesto, me estoy yendo a extremos, ¿no? Ahorita lo que quiero que entiendan son esos puntos extremos. Posteriormente veremos ejemplos como más acotados a nuestra región o a nuestras condiciones, pero sí quiero que conceptualmente entiendan y se den cuenta de estos casos extremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos de agua? Les lanzo la misma pregunta. Si alguien puso atención en el video, ¿se fijaron de cuál es el lugar en el que más llueve en el mundo? En donde hacían los puentes, pero no me acuerdo qué lugar era. Era en India, En la India, ¿no? Es correcto. En la India. Es correcto, es el lugar en donde vimos el ejemplo de los puentes, es el lugar en donde más llueve en el mundo. Y esto me parece maravilloso lo que les voy a mostrar. Chéquense esto. Es ese mismo lugar. El lugar se llama Mausinram, está en la India. Y llueve tanto, llueve tan a caudales y llueve tan todo el tiempo que la gente se las ha buscado ingeniar para convivir con eso. Pues se fijan en esta especie de caparazón que hicieron de bambú. Esto es algo que no falta en las casas de la gente que vive allá. O sea, así como nosotros tenemos, pues no sé, ¿qué tendremos acá para la situación? Nuestros shorts tal vez para salir al calor. Allá tienen estos caparazones. Porque de verdad llueve tanto en este lugar que es imposible vivir, pretender tener una vida normal si no tienes esto. Oye, me permito, ahorita que preguntaste eso, cariño, pues nuestro sombrero de charro. El sombrero, claro. El sombrero de charro es lo más ecológico que puede haber en el mundo. Llueve, era un gran paraguas para la zona de Jalisco, que llueve mucho, y mucho sol, porque cultivaban y entonces les protegía, ¿no? Por eso es así el sombrero grandote, ¿verdad? Es correcto, buenísimo el ejemplo del sombrero, buenísimo también para protección solar. ¿Están de acuerdo que tiene un montón de espacio para generar sombra? Entonces es lo mismo para este caso de estos caparazones tradicionales. En este lugar llueve tanto que lo que se necesita es protegerse contra la lluvia y se ingeniaron este caparazón que, si ustedes se fijan, la forma es precisamente para poder desaguar fácilmente el agua y de alguna forma tienen esta geometría alargada, para que tú te metes allá abajo y puedes caminar con ella y totalmente el cuerpo. Entonces, ¿están de acuerdo que de aquí podríamos sacar inspiración para un edificio que estuviera en esas condiciones? Pues, por supuesto, ellos también pensaron lo mismo y estas son las construcciones tradicionales de este lugar. ¿Están de acuerdo que hay una relación casi directa entre lo que acabamos de ver en el caparazón y esta cubierta para este edificio? Pues en realidad sigue los mismos principios. La esencia es buscar que el agua no se acumule, que el agua fluya y que tengamos espacio suficiente para cubrirnos de ella. Entonces, nuevamente, si a ustedes les toca diseñar un edificio en un lugar en el que llueve demasiado, pues caray, volteemos a ver este tipo de intervenciones, volteemos a ver de qué manera hacemos que el agua no sea un problema. Y aquí ni siquiera estoy entrando a temas de tratamiento del agua, ni estoy entrando a temas de abastecimiento de agua, que también son súper importantes y ojalá nos dé chance de verlo en las siguientes clases. Aquí simplemente estamos hablando de la forma del edificio y de cómo ésta influye o repercute en el manejo de las condiciones del clima. ¿Todos me siguen por acá? Bueno. Sí, profe. Esto es una construcción tradicional, pero por supuesto también puede aplicar a construcciones modernas contemporáneas. Esto es un hotel que sigue el mismo principio, está en el mismo lugar y si se fijan es prácticamente una evolución de la misma idea.
Entonces, nuevamente aquí lo que quiero que aprendan a ver es simplemente el sentido común. Tengo exceso de agua, pues caray, vamos a buscar no combatir y no lidiar con ese exceso de agua, sino vamos a buscar que el edificio pueda tener un rendimiento adecuado a esa situación. Y por último, y esto ya para terminar, creo que ya se nos está yendo la clase y todavía les voy a mostrar la actividad que va a seguir para la siguiente clase. Lo último, y este es el pilón, es un tema del que casi no se habla, es un tema del que en arquitectura bioclimática casi no mencionamos, pero también es importante y tiene que ver con el ruido. Y les lanzo la misma pregunta, ¿saben ustedes cuál es el lugar más ruidoso del planeta? ¿O qué lugar se les llena la cabeza cuando piensan en un lugar ruidoso? Nueva York, Ciudad de México. ¿Alguna ciudad asiática de China? La India. Ciudades grandes, ¿no? Ciudades caóticas. Correcto, que sí. Ahí sí lamento no tener la respuesta certera, pero estoy seguro de que va a ser en alguna de las ciudades que ustedes mencionan. Nueva York, Nueva Delhi, Tokio, Ciudad de México, cualquier metrópoli del planeta es tremendamente ruidosa. Hay tantas cosas sucediendo en un espacio tan pequeño que por supuesto el ruido llega a ser insoportable. Entonces, no estamos alejados de esto. Están de acuerdo que incluso aquí en Mérida, con este tema de la pandemia, ha salido a flote el problema del ruido. En todas las ciudades del mundo tenemos ese problema. ¿Algo querías mencionar, Monse? Yo en Mérida vivía en las Américas y en la noche, ya la carretera que es para Progreso, que es para la universidad, parecía que jugaban a rancones y se escucha todo, o sea, toda la noche se está escuchando. Y es, o sea, fastidia. Es correcto. Es correcto. Fíjense que la semana pasada vi varios arquitectos publicando sobre un problema en el centro de Mérida con la harinera. No sé si ustedes ubican, pero atrás de Paseo Montejo hay una harinera muy grande que antes de la pandemia nadie se había dado cuenta que generaba tanto ruido. Pero ahorita, como no hay autos circulando en las calles y no hay mucho ruido ambiental, se empieza a escuchar. Entonces, dicen que en la noche es un zumbido permanente, es un... Entre más cerca estés, obviamente es más molesto. El problema tal vez no es que sea muy alto el ruido, sino que es constante. Es decir, no es que sea un ruido acá que te esté molestando directamente, pero está ahí todo el tiempo. Entonces, aunque sea pequeñito, es molesto porque está todo el tiempo. Entonces, pues por supuesto, ese también es un problema que hay que atender. Si de repente les toca diseñar un edificio o un proyecto que esté en una condición de ruido en el que eso es importante, pues también es bueno averiguar sobre qué técnicas podemos usar para lograr apaciguar o disminuir el impacto ante esa situación, ¿no? Entonces les voy a mostrar ya por último, para cerrar, un proyecto que a mí me encanta. Es una casa que a mí me parece de lo más bonito que hay actualmente en el planeta. Es esta casa, se llama la Casa de Vidrio Óptico y está en Japón, en una ciudad de Japón. Entonces, ¿identifican el proyecto? No es para nada escandaloso, al contrario, es muy discreto. Pero lo que pueden ver es este cubo. A mí, yo ya lo había visto. ¿Ya lo habías visto, Abril? Sí, que el arquitecto puso una barrera de plantas para crear como que paz interior en el interior del edificio. Me gusta mucho esa casa. Es correcto. Les voy a poner ahorita al final un pequeño videíto para que veamos la calidad de proyecto que se logró aquí. Pero el proyecto parte de entender el contexto en el que está. Si se fijan, esta casa está justo enfrente de una avenida, que es una avenida muy transitada en esta ciudad de Japón, no recuerdo cuál es, pero en esta avenida, además de que pasan un montón de carros, pasa también un tren, pasa también ciertos sistemas de transporte público que están todo el tiempo. Entonces, te toca una casa privada en la que necesitas tener paz, en la que necesitas tener tranquilidad, enfrente de un contexto tan agresivo. Pues la respuesta del arquitecto fue hacer esta cortina de vidrio. El vidrio, si ustedes saben, es el material más aislante de sonido que existe. Entonces, se arma toda esta cortina de vidrio en la que se genera toda esta barrera de protección contra el exterior y al mismo tiempo se genera este patio interior al que todas las vistas de la casa observan.
Entonces aquí les quiero también hacer una advertencia. Esto funciona en Japón porque las condiciones del clima en Japón permiten que funcione, pero si ustedes tratan de hacer una cortina de vidrio aquí en Mérida, van a ser un tremendo invernadero. Entonces, nuevamente, lo que decía Betty, estas cosas no son reglas generales, tenemos que entender el lugar en específico en el que se sitúan para que realmente puedan tener un buen rendimiento. Entonces, les voy a dejar el videíto, espero que lo disfruten, es bastante cortito, pero me parece de verdad un ejemplo de arquitectura contemporánea, súper, súper bien logrado. Chéquense el ruido. Bueno, ahí le paré para que no se me aburran, pero de todas maneras se los dejo ahí en el Brightspace. Si lo quieren continuar viendo completo, pues adelante, ¿no? ¿Qué les pareció el ejemplo de arquitectura contra el ruido? Está buenísimo, profe. ¿Y como cuántos metros tendrá de altura el muro cortina que tiene de cristal, más o menos? ¿Unos 10? Creo que sí, por ahí anda un poquito menos quizá. 8 o 7 metros probablemente tenga. Ni siquiera parece que esté en una avenida transitada. Se ve como demasiada calma. Imagínense el acierto de haber logrado en una ciudad caótica de Japón este espacio de contemplación y de calma. Entonces, claro, lo que les quiero mostrar es cómo cuando hay un concepto claro y cuando hay una intención clara a responder un problema, podemos lograr obras de arquitectura tan bonitas, ¿no? Tan trascendentes. Y ni hablemos luego de la atmósfera que se crea en este espacio, ¿no? Si vieron por ahí hay un espejo de agua en el que se refleja también la sombra, el tratamiento de las cortinas, el tratamiento del doble filtro que hace la vegetación, el juego de las sombras, incluso la intervención artística. Si se fijaron el cómo se ve del interior hacia el exterior, cómo se mueven los autos, como estas especies de sombras que se difuminan, pues también yo me podría seguramente quedar una hora sentado simplemente viendo todo ese espectáculo, ¿no? Fíjate, Manuel, que ahorita comentabas algo que, por favor, llévenselo de tarea. Por lo que vimos en los ejercicios que entregaron, el concepto, comentó Manuel, se origina a través de querer solucionar un problema. Fíjate que importantísimo lo que acabas de decir. Muchas veces nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de tu edificio, no?
la paz, ¿no? Y resulta que es una, no sé, estoy hablando de una escuela secundaria, ¿no? No, o sea, no tiene nada que ver, no te va a solucionar nada. No sé si me estoy explicando. El concepto del edificio es, como comentaba Manuel, es esa esencia que soluciona un problema dado. Entonces, aquí el concepto fue aislar el ruido, tan sencillo como eso, sin mayor complicación, ¿me entienden? Entonces, yo creo que esos son, miren, cuando ustedes saben cuál es el problema, si ustedes detectan el problema y cómo lo soluciono, ya estoy del otro lado, chavos, ya están del otro lado. Porque entonces se empiezan a tronar los dedos, Manuel, de que no saben ni por dónde empezar. ¿A poco no? O como yo, cuando no me enseñaron qué era el concepto, pegaba mi albanene, porque así era en mi respirador, y yo veía el albanene en blanco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hasta que tuve un maestro que me enseñó, ¿no? Entonces, vean, esto es una solución a un problema. Vean qué belleza. Justamente. Cuando no encuentren inspiración, cuando no encuentren de qué manera solucionar, volteen a ver el clima. Ahí van a encontrar también soluciones. Si ustedes responden a las condiciones climáticas, seguramente van a hacer algo bueno. Normalmente en proyectos de arquitectura tenemos muchos factores, ¿no? Obviamente ahorita estamos hablando del clima, pero no es, por supuesto, el único factor. Intervienen temas de presupuesto, intervienen temas de programa, intervienen temas de usuario, todo esto que ya de alguna manera hemos estado viendo. Sí. Pero todos esos que les mencioné pueden variar. Lo que no va a variar en un lugar son las condiciones del clima que en ese lugar existen. Eso siempre va a estar allá. O sea, ese lugar siempre se va a ver expuesto al sol, siempre se va a ver expuesto a la lluvia, si hay lluvia, al ruido, si hay ruido. Entonces, todo lo demás puede variar, pero eso va a permanecer. Entonces, siempre volteen a ver a esas condiciones y en la medida en la que puedan responder a los problemas que planteen las condiciones del clima, yo estoy seguro de que van a poder hacer obras verdaderamente buenas. Y perdurables. ¿Sabes qué pensaba? Que el juicio de la historia es el tiempo va a juzgar tu obra, no las revistas, no los colegas, porque eso está sujeto a muchas otras intereses, ¿no? Pero el juicio del tiempo y de la historia es el que te va a decir si lo hiciste bien o no. Y vean lo que dice Manuel, ¿no? La arquitectura que ha perdurado y la que sigue perdurando, fundamentalmente cuida estos aspectos. Fíjense, hay palacios que son museos, cambio el uso y cambio el usuario, pero el fundamento del edificio no. Por ahí es lo que está tratando de decirles Manuel, que me parece fundamental. Y justamente, bueno, aquí ya volvemos a la... ¿Se dieron cuenta cómo ante una situación de contexto tan problemática se brindó una solución tan buena? Entonces, aquí podríamos diferir en cuanto a la estética, tal vez. Algunos podrán decir, oye, pero a mí no me gusta esa barrera de cristal, a mí no me gusta el color, a mí no me gusta la forma, pero lo que indiscutiblemente nadie va a poder criticar es que está logrando el objetivo para solucionar el problema del ruido. Entonces, quiero que vean más allá de la estética, quiero que vean más allá de los gustos personales y empiecen a ver más sobre este tema de cómo verdaderamente solucionar los problemas, potenciando las condiciones del sitio. Entonces, ya por último, para cerrar, les dejo una frase también de Javier del Río, mi profesor. Él decía que la sostenibilidad no tiene por qué ser una especie de compromiso, sino que puede ser el elemento que impulse la estética de un proyecto. Nuevamente, la sostenibilidad no tiene por qué ser una especie de compromiso, puede ser el elemento que impulse la estética de un proyecto. ¿Y a qué se refiere? A que muchas veces hacemos un proyecto y luego pensamos en cómo hacerlo sostenible. O sea, después de iniciar un proyecto pensamos en, bueno, ahora cómo hacemos que tenga buen manejo del sol, cómo hacemos que tenga buen manejo del agua, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa si desde el inicio pensamos en eso como solución de la estética del proyecto? Estoy seguro de que vamos a hacer obras mucho mejores, mucho más trascendentes y mucho más perdurables. Y pues ya por último, les dejo algunos sitios de interés de los que básicamente tomé algunos datos y alguna inspiración para esto. Pero más que nada, me gustaría fomentarles su interés por aprender, fomentarles su interés por conocer, por averiguar, por investigar, que cada que se enfrenten a un problema, investiguen cómo otros antes lo han resuelto y seguramente van a lograr soluciones mucho más conscientes y mucho mejores. ¿Qué les pareció el tema, chicos? Excelente, profesor. Muy bien. Muy interesante, la verdad, profe. Muy interesante. Perfecto, pues ojalá que hayamos logrado hacer clic por allá. Ojalá que algunas de las ideas que les transmití verdaderamente les hayan llegado. Como ven, ahorita no vimos nada de técnicas, no vimos nada de temas, de técnicos, etcétera, sino simplemente principios. En las siguientes clases veremos un poco más sobre técnicas, pero ahorita me quería enfocar más que nada en que entendieran los principios y la base de este tema. Entonces, para la siguiente clase, todavía nos quedan 15 minutos, 20 y pico minutos. Vamos a volver ahora a sus trabajos, vamos a volver a sus pabellones y quiero empezar a ver cómo evoluciona el pabellón que ustedes han venido diseñando ante las condiciones del lugar en el que lo están situando. Entonces, ahí estoy mencionando tema del lugar. Les traigo aquí una sorpresa en la que les quiero mostrar cómo vamos a mejorar las decisiones del proyecto considerando las situaciones específicas del sitio en el que lo están implantando. Entonces, les voy a mostrar el plano del Paseo de Nequenes en el que están trabajando. Si se fijan, en el Brightspace les estoy dejando un archivo de AutoCAD que ustedes pueden descargar y en ese archivo van a encontrar básicamente esto, que es este plano de AutoCAD. ¿Sí lo ven por ahí? Sí, profe. Bueno, en este plano van a encontrar todo el proyecto de Paseo de Nequenes, bastante resumido y bastante limpio. Aquí van a encontrar todos los senderos, todas las condiciones, van a encontrar incluso todos los árboles, todos estos que ven acá son los árboles existentes en el levantamiento del lugar. Todo esto es como está el proyecto, me parece que aquí todavía no tiene el proyecto final, pero me interesa que lo tomen como punto de partida para que dentro de este plano, dentro de este mapa completo, ustedes ubiquen la posición de su proyecto. Yo sé que todos hasta este punto ya tienen identificado en qué parte va a estar. O sea, algunos me dicen va a estar en la unidad territorial 2, otros van a estar en la 4, cerca de tal o cual cosa. Entonces aquí lo que quiero es que sean específicos. Aquí lo que quiero es que tomen este mapa como referencia y que ubiquen dentro de este mapa la huella de su edificio, con la forma, con la geometría que tengan. El programa que quieren utilizar es libre. Si a ustedes les facilita trabajar un AutoCAD adelante, si se les facilita en cualquier otro programa, eso no es relevante. Tienen la libertad de escogerlo. Lo que sí me interesa es que sean específicos. ¿Cómo voy a garantizar o cómo me voy a dar cuenta de que realmente están ubicando el pabellón en un lugar específico? Bueno, les voy a pedir para la siguiente clase que hagan un formato de entrega muy básico, muy sencillo, con el que vamos a empezar a ver también un tema de representación arquitectónica. Entonces, en este formato que les voy a pedir, a continuación les muestro la plantilla, es esta plantilla. En esta plantilla voy a requerir de ustedes solo 3 cosas. Una planta de conjunto, en la que se muestre la implantación de su proyecto en el contexto que ustedes hayan elegido. Esto es un ejemplo. Ven este círculo acá con el área de influencia, que es este otro círculo, y específicamente en dónde lo estamos sembrando. Este es el primer requisito. El segundo requisito es una sección o un alzado de su proyecto, que va a ser algo como esto.
Es decir, yo aquí quiero ver su proyecto, digamos, de manera lateral. Quiero ver qué altura tiene, quiero ver con algunas referencias humanas cómo empieza a verse este edificio proyectado en una sección o un alzado. Y quiero ver su planta. Su planta va a ser, pues, ustedes ya creo que saben hacer plantas, secciones, planos de conjunto en este punto. Aquí no me interesa tanto que empiecen a desarrollar su proyecto, simplemente quiero que lo representen. Si ustedes se fijan, esta es como la representación más básica para los arquitectos. Es simplemente la planta, es simplemente el corte y es simplemente la planta de conjunto. Entonces, en este nivel en el que ustedes ya están, definitivamente tienen que empezar a trabajar en estos términos. Así que para la próxima clase, esa es la tarea. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda? No, profe. No, profe. Adelante, Alejandro. No, ninguna duda. Soy Monse. Monse. ¿Ya lo quiere con las modificaciones? Claro. Puedes hacer las modificaciones de aquí a la siguiente clase. Excelente. Claro. Para que se vayan, es que si no se van a ir retrasando. De todas maneras, les recuerdo que la siguiente clase va a ser para revisión. La clase del jueves vamos a darle tiempo a revisar. Yo lo que quiero ver es estas plantillas armadas con todos sus proyectos y van a tener de la clase del jueves siguiente a la clase del próximo martes para volver a entregarme ya en la actividad esta actividad completa. ¿Sí queda claro esto? Completa que perdón, nada más quiero hacer una acotación. Este ejercicio, recuerden que es el preámbulo para el ejercicio final. Entonces, esta es una plataforma de ejercicio, de práctica, de reflexión, de muchas cosas, para que cuando entren a su ejercicio final, que lo vamos a ver después, pues ya estén bien preparados. Ya, nada más quería decir eso. Es correcto. Ustedes hasta ahorita han trabajado de una manera más conceptual, han estudiado su sitio, han estudiado su usuario, han estudiado el programa de su pabellón y su concepto. Ahorita me interesa que lo empiecen a representar. Entonces, las 3 actividades que van a seguir de aquí al examen parcial van a ser solo de representación y de análisis y mejoramiento de esa información de proyecto que han hecho hasta ahorita. Esta primera actividad son las representaciones básicas, que son estos planos. Necesito que empiecen a dibujar y a saber representar planos. La siguiente, vamos a representar un modelo tridimensional, es decir, un isométrico, que también es una representación arquitectónica muy, muy utilizada y que les va a servir para comunicar las ideas de su proyecto. Y por último, vamos a trabajar con renders. Yo sé que ya todos ustedes en este punto han trabajado de alguna u otra manera con estos 3 tipos de representaciones. Lo que me interesa ahorita es que las empiecen a aterrizar con calidad todavía mayor y que las logremos realmente lograr desarrollar a un nivel en el que verdaderamente podamos presentar un proyecto profesional. Entonces, esta misma idea que han venido trabajando, simplemente la van a apoyar en estos tipos de representaciones. Y por supuesto, cuando nosotros empecemos a trabajar en la siguiente clase sobre esta plantilla que ven ustedes aquí, vamos a tener material para empezar a cuestionarnos sobre su rendimiento energético. Es decir, teniendo esta plantilla, vamos a poder ubicar dónde está el norte y cómo funciona con respecto al norte su edificio. Vamos a poder cuestionarnos cómo funciona con respecto al asoleamiento del lugar. Vamos a poder cuestionarnos cómo funciona con respecto a la vegetación existente. Entonces, esto que les muestro es simplemente una plantilla de trabajo que necesitamos tener para que sobre esto podamos ahondar un poquito más en cómo va a evolucionar su proyecto. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Profe, una cosa, no puedo abrir el master plan que subió. Dice que no se puede abrir este archivo. ¿Qué será? ¿Alguno de ustedes tuvo el mismo problema? Probablemente será la versión de AutoCAD. Sí, yo también, profe. Igual yo. Ups. Ok, qué bueno. Oye, si se los mandas en PDF. Sí, se los voy a compartir de las 2 maneras. Probablemente lo guardé en el AutoCAD 2021, que es el que yo tengo. Entonces, si tienen una versión anterior, pues sí, definitivamente no la van a poder abrir.
voy a hacer dos cosas. Voy a guardar el plano en una versión de AutoCAD 2013 para que cualquier AutoCAD lo pueda abrir. Y además les voy a copiar el plano PDF para que lo tengan también allá como referencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Hasta este punto, todos creo que tienen claros la ubicación de su pabellón, ¿verdad? Sí, profe. Lo que no tienen es específico. Sí. Tienen más o menos el área, saben más o menos por dónde, pero no específicamente en qué punto está. Entonces, esta herramienta les va a servir para hacerlo específico, para que ese pabellón que ya tienen desarrollado lo puedan aterrizar a un sitio específico en el que van a encontrar condiciones súper específicas, ¿no? Hablando del proyecto del paseo, me parece que dentro de las condiciones que tienen que considerar más importantes, por ejemplo, hay esta restricción, que es el tema de las líneas de Pemex que habíamos mencionado por allá. Es decir, estas dos líneas muestran el espacio en el que no deberíamos de poder construir. Es decir, como restricción yo les diría que dentro de este espacio no debemos de plantear ningún proyecto. Y están las torres también, ¿eh? Aguas con la altura y en dónde sitúan por las torres. Hay un reglamento para eso, ¿eh? De las torres de CFE. Correcto. Entonces, lo que quiero que les sirva esto es como una herramienta, simplemente para llevar a ser específico su proyecto y que a partir de eso, ahora sí, empecemos a estudiar el cómo interactúa su proyecto con las condiciones del sitio. Me encantaría que se empiecen a cuestionar esto de aquí a la siguiente clase, para que cuando empecemos a revisar ya vayamos como con algunas ideas arrancadas. Pues muy bien, ¿todo claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Perfecto, entonces voy a convertir el archivo y se los vuelvo a subir ahí en el Brightspace. Les voy a mostrar cómo está el Brightspace. Ya todos ustedes pueden entrar y ver esto. En esta parte tenemos la información en dos fases. Como pueden ver acá, la primera fase es todo lo que vimos antes de esta sesión. Y la segunda fase es los temas que nos falta todavía por ver. Entonces, como ven, aquí en donde dice sesión 7, estoy dejando la presentación, estoy dejando el archivo que voy a cambiar y actualizar. Y les estoy compartiendo el libro que mencionamos en la plática. Y con este orden nos vamos a ir. La siguiente clase va a ser esta actividad, que como pueden ver ya está allá subida también. Y básicamente la fecha de entrega de esta actividad es para el próximo lunes. Entonces, les vuelvo a repetir, en la siguiente clase revisamos y todavía tienen chance de mejorar y poder subir la actividad para la siguiente. Pero sí es importante que tengan su actividad lista para poder revisar en la siguiente clase. Vamos a hacer un esfuerzo por revisar todas las propuestas. A mí me interesa mucho conocer todas las propuestas, sobre todo aquellas que no he visto. Hay por allá compañeros a los que nunca he visto su proyecto más que en el Brightspace, entonces me interesa sobre todo eso, darles una checada para poder también ver cómo van y buscar, pues no sé, cubrir dudas y levantar esos proyectos que todavía no hemos visto, ¿no? Entonces, primordialmente me interesa revisar esos, pero sí quiero darnos el tiempo de revisar todos, así que por favor, para la próxima clase, traigan las carnitas para que haya fiesta, si no, pues no vamos a poder hacer nada. Ok, profe, gracias. De acuerdo, chicos, pues de mi parte es todo, Betty. No sé si quieren, tenemos 10 minutos más, si queremos aprovecharlo para algún otro tema. Pues teníamos esos pendientes, ¿no? De lo que te platicé al principio. Pero dada la importancia, yo lo dejaría para la próxima clase. Ok. Prácticamente tienen estos días para mejorar algo. Y los chicos que, yo les haría un llamado a los chicos que tienen un poquito baja su calificación a que puedan hacer algo en estos días para que nosotros, con mucho cariño, lo veamos la próxima clase antes que empecemos, ¿no? Dale una checadita prácticamente a los que sacaron muy bajas calificaciones. Y voy a checar los asuntos que me faltan de 2, a ver qué pasó por ahí. ¿Sale? Yo lo veo. Correcto. Pues como ven. Me comunico con ellos por correo en caso dado. No te preocupes, yo me encargo. Gracias, Betty.
Sí, como ven, estamos todavía en muy buen tiempo del curso. Tenemos todavía enfrente algunas actividades con las que podemos complementar el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, como ven, las actividades están pensadas para que sean poco a poco, para que sean suaves. Es decir, no es de que el día antes del parcial les vayamos a pedir todo, sino como ven, si ustedes van cumpliendo con las actividades de aquí a las próximas 3 semanas, el día del parcial van a llegar, pero sin ningún problema, sin ningún desvelo, sin ningún estrés ni ansiedad. Entonces sí les animo a eso, a que participen en las actividades, a que completen sus tareas, para que solito el parcial va a llegar. Si ustedes cumplen esas actividades, el parcial va a llegar sin problema y van a tener todo el material que necesitan para tener una buena nota. Entonces sí les animo mucho a eso, a que se suban al barco y que se mantengan ahí. Y yo estoy seguro de que vamos a llegar a muy buen puerto. Aprovechen esta mecánica. De verdad, miren, a nosotros y me imagino que a Manuel era 2 días antes me decían que tenía que entregar para el parcial, entonces no dormía yo 48 horas y me sacaba 6. Y era yo la más feliz, ¿no? Claro. Entonces no se trata de eso. Vayan con lo que nosotros quisimos hacer fue un planteamiento de construcción del conocimiento día a día, ¿va? Aprovechenlo. Y yo veo esos asuntitos que tengo pendiente por acá, ¿va? Perfecto. Les voy a mandar un mensajito, de todos modos. Perfecto. Vale. Un abrazo. Buen día. Pues muy Muchas bien. gracias, Gracias. arquitectos. Gracias, hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego. Adiós. Mucho, por favor. Bye. Mucho COVID, cuídense.